se va a cumplir el próximo mes de enero un año de que se ha implementado el Programa para la Protección de Migrantes, el Protocolo para la Protección de Migrantes, por sus siglas en inglés, el MPP, o conocido también como Permanecer en México. Ya empiezan a salir las cifras de cuántas personas han podido ganar sus casos de asilo político bajo este programa durante los últimos 12 meses. Y en nombre de la seguridad nacional, estos cambios en la política migratoria de los Estados Unidos han hecho que sea más difícil que los migrantes puedan ganar sus casos de asilo en los Estados Unidos. El Protocolo para la Protección de Migrantes o Permanecer en México ha hecho prácticamente imposible que los migrantes ganen su asilo político. La tasa de concesión de asilo político bajo el MPP es del 0.1%. Los datos muestran que hasta septiembre, de las más de 47,000 personas en este programa del MPP, menos de 10,000 habían completado sus casos. De ese grupo, 5,085 se denegaron, mientras que 4,471 se desestimaron sin que se tomara una decisión, principalmente por motivos de procedimiento. Pero solo 11 casos de casi 10,000 o el 0.1% dieron lugar a la concesión de asilo. Esto lo está reportando hoy un periódico de San Diego y muestra la realidad de lo que está pasando en la frontera y lo difícil que es que alguien pueda ganar un caso de asilo político bajo el MPP. Así lo informó este periódico, el de San Diego Union Tribune, donde dice que la política de permanecer en México le ha garantizado el asilo al 0.1% de los casi 10,000 casos completados. Según la información de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la tasa, escuche bien, la tasa de concesión del 0.1% es significativamente menor que el 20% de las personas que recibieron asilo fuera del proceso de permanecer en México. ¿Qué significa esto? Que de 10,000 casos que se presentaron, solo 11 personas lograron ganar su caso de asilo político bajo el MPP. Si esa misma cantidad se hubiese hecho bajo otro estandarte que no fuera el del MPP, en lugar de 11 personas, 5,000 personas, o sea, son 10,000, estaríamos hablando que 2,500 personas podrían haber ganado sus casos, el 20%. Los números son abrumadores y yo sé que me van a decir que esto le quita las esperanzas, que esto realmente muestra lo difícil que está este proceso, pero la realidad es que bajo el MPP se hace muchísimo más difícil ganar su caso de asilo político aún teniendo un abogado. ¿Qué significa esto? Que usted, según estas cifras que son compiladas por la Universidad de Syracuse, usted tiene el 99% de posibilidades de perder su caso de asilo bajo el MPP. Reitero, se han denegado 5,085 casos, 4,471 casos se desestimaron, es decir, las personas decidieron no proseguir con esto o se hicieron por motivos de procedimiento, no se encontraron a las personas decidieron retornar a sus países, las personas decidieron no continuar con sus casos. La realidad es que solo 11, escúchelo bien, 11 han ganado bajo el MPP. Esa misma información muestra una tasa de negación del 48% y una tasa de otros del 30% en 2018. La categoría otros significa casos de asilo que terminaron sin una decisión o fueron retirados por alguna razón. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración ha dicho que la tasa de concesión de asilo bajo el MPP del 0.1% es significativamente menor que el 20% de las personas que recibieron asilo fuera de este protocolo de protección para migrantes. Un protocolo, una política que ha sido cuestionada, una política que ha sido
que ha sido criticada por organismos internacionales y una política que ha sido, pues, que ha puesto a muchísimos en peligro. Antes de inscribirse en el programa de permanecer en México, hay que recordar que muchos cubanos tuvieron que pasar por Tapachula, tuvieron que pasar por todo lo que se vivió en Tapachula. Actualmente se calcula que hay más de 10.000 migrantes en Tijuana solamente, esperando ingresar en Estados Unidos y solicitando asilo legalmente. Los defensores han demandado al gobierno federal por el programa, argumentan que violan las leyes internacionales al impedir que los migrantes tengan derecho a solicitar asilo, en particular los solicitantes de asilo mexicanos que se ven obligados a esperar por otro tipo de política que no es precisamente el MPP. Oficialmente conocida como Protocolo de Protección de Migrantes, la política requiere que los solicitantes de asilo con casos de tribunales de inmigración en los Estados Unidos esperen en México hasta que se juzguen sus casos. La lógica detrás de permanecer en México es que obligar a las personas a pasar meses en México esperando sus casos. Según el gobierno, los va a disuadir de presentar solicitudes de asilos falsas. La prohibición esta de que se queden aquí en los Estados Unidos, pues ha conllevado a que muchísimos de estos migrantes que han regresado a México hayan sido víctimas de intentos de secuestro, de torturas, de corrupción, de ataques violentos. Según un informe que fue publicado el pasado jueves, hasta el momento se han identificado 636 casos de denuncias de crímenes contra migrantes que han sido retornados a México a esperar. Hace tan solo unas horas, un periódico de San Diego también informaba que un inmigrante de origen salvadoreño fue asesinado en la zona de Tijuana. Él fue retornado bajo este programa del MPP. Pero recuerden, solo 11 migrantes han podido ganar sus casos de asilo político bajo el MPP tras haber sido retornados a México. Una cifra que evidentemente le quita las esperanzas a cualquier migrante de cualquier nacionalidad. Además, recordemos que lo hemos hablado aquí, lo difícil que es ganar un caso de asilo político y hacerlo sin un abogado, como sucede en la gran mayoría de los casos de quienes se encuentran bajo el MPP, pues le garantiza un alto por ciento de que va a perder este caso.